El derecho y la historia. Hoy hablaremos sobre un caso fundamental para el sistema legal estadounidense, Gideon versus Wainwright, de 1963. En 1961, un hombre llamado Clarence Earl Gideon fue arrestado en Florida bajo cargos de robo en una sala de billar. Gideon era un hombre sin recursos económicos y cuando compareció ante el tribunal pidió que se le asignara un abogado de oficio, ya que no podía permitirse contratar uno. Sin embargo, en ese momento, la ley de Florida solo permitía la asignación de abogados en casos de pena capital. Diría Gideon: señoría, no tengo los medios para contratar a un abogado. Solicito que se me asigne uno, ya que no puedo defenderme adecuadamente sin asistencia legal. El juez le respondería: lo siento, señor Gideon, pero según las leyes de este estado, solo se le asigna un abogado en casos de pena de muerte. Sin un abogado que lo representara, Gideon tuvo que defenderse a sí mismo en el juicio, lo cual resultó obviamente en una condena y en una sentencia de 5 años de prisión. Sin embargo, este no fue el final de su historia. Desde su celda, Gideon escribió una carta a la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando que su derecho constitucional a un juicio justo había sido violado. La Corte Suprema aceptó escuchar su caso y en 1963 emitió una decisión histórica. En una decisión unánime, la Corte Suprema, presidida por el juez Earl Warren, determinó que el derecho a un abogado es fundamental para un juicio justo y que debe ser garantizado a todos los acusados en casos penales, independientemente de su capacidad para pagar por uno. La Corte sostuvo que este derecho estaba implícito en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que era aplicable a los estados a través de la 14ª Enmienda. El noble ideal de un juicio justo, resolvería Warren, no puede ser alcanzado si un pobre hombre acusado de un crimen no puede tener la ayuda de un abogado. La ayuda de un abogado es necesaria para asegurar la justicia y la equidad en los tribunales. ¿Quieres saber otro dato curioso? En México, desde la redacción original de la Constitución de 1917, todos los detenidos tienen derecho a tener un abogado que el Estado mexicano te asigna si no tienes para pagar uno. No hubo necesidad en ningún caso judicial que aclarara ese derecho. Aún así, el caso Gideon versus Wainwright es importante para todo aquel que quiere conocer a fondo el origen del derecho que tiene toda persona sujeta a un proceso penal a contar con un abogado pagado por el Estado. Somos Acosta Silva Asociados, desde la ciudad más caliente del mundo. Gracias.